Buenos días, amigos del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Antes de iniciar el programa, queremos ser agradecidos. Queremos darle las gracias a todas las personas que domingo tras domingo reportan nuestro programa. Darle las gracias a todos es muy difícil porque si recogemos todo lo que nos envían, nos pasaríamos el programa solamente para mencionarlos. Sin embargo, tenemos que hacer mención de alguien en las últimas semanas, porque muchas veces hemos hecho este ejercicio de gratitud frente a quienes nos escuchan. Internacionalmente, los amigos de Chile, nuestro amigo Papito, que tiene y nos ha dicho que hay alrededor de unos 150 choferes dominicanos en las calles, en las carreteras, como dice Tony, surcando las carreteras de Chile. Y con ellos también hay mujeres manejando, cosa que también queremos saludar a esta dama que trabaja honradamente en ese pueblo latinoamericano hermano, en donde vivió Eugenio María de Hostos, en donde vivió Juan Bosch, en donde vivió el poeta también, se me va de la cabeza, pero fue embajador nuestro incluso allá, y en donde también estuvo Pedro Enrique Ureña. Es decir, con Chile siempre hemos tenido un vínculo extraordinario y donde vivieron muchísimos dominicanos que estudiaron en la Universidad Católica de Chile y que son un referente aquí ahora mismo en el tema de la economía, de la dinámica social de la República Dominicana, historiadores, etc. Entre ellos José del Castillo, un gran intelectual dominicano que todavía nos honra con sus conocimientos y sus procesos de cognición en cuanto a lo que ocurre en el país. Y de Chile también tenemos que hablar de Colombia. Colombia, desde Santander, también hemos visto muchas personas que nos han reportado el programa. Muchísimas gracias a todas esas personas. En Puerto Rico hemos notado que en el Viejo San Juan, conductores y conductoras de vehículos dominicanas de origen y a veces no venezolanas de origen, cubanas de origen, nos escriben y nos reportan el programa. Desde Italia, en Roma, sabemos que nos reproducen y nos reportan este programa en Piamonte, en Milano, en Génova. Le damos también las gracias a todos estos dominicanos y extranjeros que nos escuchan a través de estas ondas hercianas. Desde Génova hemos también tenido reportes de que escuchan el programa en algunos hoteles que escuchan este programa los domingos. Y así en otros lugares como Venezuela, que nos vamos a referir particularmente en un momento a nuestros hermanos venezolanos. Y aquí en Santo Domingo, pues en el Conde, en la ruta de la 27 de febrero, en la avenida Monumental, en el corredor de la Independencia, que sabemos los guagüeros, amigos nuestros, nos escuchan. Muchísimas gracias por esa cortesía que han tenido de escuchar nuestro programa y darnos el reporte. Y también todas estas personas que trabajan con tanta laboriosidad en el mercado nuevo, en el mercado modelo de aquí de la ciudad de Santo Domingo, en la zona del Distrito Nacional. Pero no solamente una o dos, sino sabemos que nos escuchan los que
venden viandas, los que venden carne, los que venden, en fin, todo el que trabaja allí nos escucha y le damos las gracias infinitas a todas estas personas. Y también a nuestros amigos los motoristas que nosotros apostamos a su buena conducta, apostamos a su buen proceder y estamos comprometidos con ellos en el sentido de defenderlo como grupo, como clase, pero además de ser siempre un interlocutor válido por unas políticas públicas en favor y provecho de ese sector que es tan grande, alrededor de 1.600.000, y que nosotros tenemos que buscar la forma como sociedad y por el servicio que ellos ofrecen de hacer una verdadera empatía como ellos la hacen con tanta gente que transporta de un lugar a otro, con mucha decencia y con mucha honradez. Los decentes, los honrados son más que los que pudieran ser calificados como motoristas contrarios a la ley. Así también tenemos que hablar de tanta gente que nos sigue en el interior del país. Prevalecientemente, y antes de irnos muy lejos, se me olvidó mencionar al grupo rebelde, al comandante Ubiere y su esposa, mi comadre, Socorro Monegro, que yo no niego mi familiaridad y mis vínculos. Y con ellos, a todos los de la ruta de la 27, los del kilómetro 9, los del kilómetro 13 o 14 de la carretera Duarte. En fin, con ellos a todos esos hombres del volante que honradamente ganan la forma de vivir y transportar a tanta gente que dentro de sus unidades tienen la responsabilidad de llevarlos a sus casas o a sus lugares de trabajo. Muchas gracias, muchísimas gracias por escucharnos y por la valoración que domingo tras domingo hacen de nuestro programa. Y con ellos también en el interior, como decía, a esos grupos de Higüey, a los choferes de Punta Cana, a la gente de la otra banda y a otros sectores dentro de Higüey que nos escuchan, que nos siguen y que nos reportan el programa. Pero también a los amigos del Ceibo, a ese señor que nos describió que él era un campesino normal, pero que nos escuchaba y que entendía el tema de el patriotismo y la defensa de nuestra nación. Usted es tan importante como el mejor intelectual. Usted es tan importante como el más rico que pudiera escucharnos si tiene tiempo o si le interesa este tema. Usted es un hombre de la patria y a hombres como usted también está dirigido este programa. Gracias por reportarnos. No importa su condición, incluso intelectual, porque muchas veces, como decía mi padre, el campesino más ayecto tiene vocación de obispo en este país. Gracias, Señor. Pero también a los amigos de Santiago Rodríguez, a esa señora que maneja un camión que transporta combustible, que siempre nos escribe. Muchísimas gracias, dama. Gracias por escucharnos, gracias por darnos seguimiento. Y a todos aquellos que también nos escuchan en los paradores de Santiago Rodríguez, donde quizás están tomando el café en este momento. Y en Pedernales, a los que nos reproducen también en el parque de Pedernales. Y básicamente a esas personas que siempre nos reportan el programa allá en Pedernales. Pero también en Montecristi. Muchísimas gracias por todos aquellos que nos escuchan en Montecristi.
la emisora que también nos, nos repite el programa con nuestra autorización, claro está, le damos las gracias por la distinción, pero a su vez por el hecho de conectar con nuestras ideas, con nuestro propósito de mantener la patria a ultranza por encima de los vendedores de la patria y los grupos que de una manera u otra tratan de distorsionar nuestra realidad, nuestro patriotismo y más aún nuestra identidad nacional. También queremos darle las gracias a todos esos grupos del sur, también a la gente de Ajabón, a la gente de Liaspín, a esa joven que nos escribe de Hondo Valle, Yesenia Martínez, muchísimas gracias. Pero con ella también, del otro lado, en Samaná, en San Francisco de Macorís, gente que nos escribe, pero no tenemos a veces el tiempo de podernos conectar con ellos. Pero hoy en la mañana nos detuvimos y dijimos, no, vamos aquí, vamos a hablar de las gracias. Y como dije ahorita, en el monumento, a los cocheros, a los taxistas, a la cafetería Mini, que nos reproduce allá en Santiago, cerca del monumento, muchísimas gracias. Sabemos también que muchas de las cosas que decimos tienen sus riesgos, tienen sus matices, pero ese es el pensamiento del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Y estamos dispuestos siempre a rectificar, estamos dispuestos siempre a sostener cualquier tipo de diálogo con quien sea sobre la base de la defensa de nuestra patria y de nuestra identidad nacional. Como siempre ponemos en nuestro programa el himno nacional completo y el juramento trinitario para este grupo de granujas que ha querido siempre olvidar esos principios fundamentales. Muchísimas gracias. Se me olvidaba, Tony, a la ciudad Juan Bosch. Esa es una ciudad que nos escucha y que nos reporta permanentemente y que nuestro asistente Tony vive allí y siempre conjuntamente con el programa le dan un saludo a Tony y le piden su musiquita, que son muy buenos, porque la vida no solamente estar peleando. Fundamentalmente, gracias de todo corazón a todos aquellos y a todas las damas, las jóvenes, las personas mayores que escuchan este programa y nos honran los domingos escuchándonos. Gracias de todo corazón y que Dios los colme de bendiciones a ustedes y a sus familias, y a que ese grupo de jóvenes motoristas, que Dios los ilumine para que no sigan siendo parte de las cifras de los accidentes y de las muertes en nuestro país. Gracias de todo corazón, tanto aquí en nuestro país, tanto aquí en la capital como en el exterior, a todos aquellos que nos escuchan, nos siguen, sobre todo reportan el programa y nos dan el aliento para seguir domingo tras domingo en su programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Gracias a la tragedia en Venezuela ha sido totalmente destructiva. Lamentablemente, los venezolanos, luego de este desastre natural, 7.2, 7.5, 2 temblores, uno detrás de otro, realmente ha sido espantoso. Este programa
La voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez quiere unirse al dolor de la familia venezolana. Quiere solidarizarse con todos aquellos que hoy sufren y han perdido a sus familiares, a sus hijos, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus vecinos más próximos. Venezuela está de luto. Y este es su programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, también está de luto por completo. No solo la tristeza que nos abate, sino también tener el conocimiento de las cosas que han sucedido nos tiene contrariado y más aún totalmente desvencijado emocionalmente al suceder este acontecimiento desastroso de la naturaleza, estos dos temblores, y ha seguido repitiendo muchas réplicas. Hasta ayer todavía reportaban las informaciones internacionales. Las cifras más relevantes de esta tragedia dolorosa ha sido en La Guaira, donde han colapsado más de 100 edificios, entre viviendas multifamiliares, edificios, residencias, estructuras comerciales, fueron totalmente derrumbadas. Hay graves daños en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Además, hay cientos de viviendas que quedaron completamente destruidas, inhabilitadas en distintas localidades de la costa. Las poblaciones más afectadas han sido Katia La Mar, considerada una de las zonas más afectadas, que ha sufrido grandes destrucciones y hay un gran número de víctimas. En Maiquetía, donde resultaron afectados numerosos edificios y parte de la infraestructura del aeropuerto. En Macuto, en Caraballeda, en Tucacas, donde también se registraron colapsos importantes. Se reportan también daños considerables en el mismo centro de Caracas, allá en San Bernardino, en fin, en la ciudad de Caracas, en Maracay, en Valencia, en el Junquito, en fin. Venezuela está inmersa en una gran tragedia, una tragedia desastrosa que tiene abatido al pueblo venezolano y a su vez la solidaridad entre los mismos venezolanos y la solidaridad internacional ha sido la única respuesta a este desastre de la naturaleza provocado por estos dos terremotos y las réplicas que se han ido produciendo en Venezuela. Lamentamos con el corazón lo que ha sucedido en Venezuela y nos unimos al dolor de la familia, a lo horrible que ha sido este fenómeno de la naturaleza y a su vez a la tristeza que abate en este momento al querido pueblo venezolano, a ese pueblo bueno, a ese pueblo llano, a ese pueblo de las arepas y las hallacas, ese pueblo que desde este programa
estado siempre a su lado en esa lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Esta tragedia tiene una lectura de unidad nacional e internacional en apoyo, en socorro a dicho pueblo para mitigar las grandes situaciones que han ocurrido en los lugares a los que me he referido. Los venezolanos tienen también una gran oportunidad, porque de esta tragedia tiene la oportunidad de la conciliación, tienen la oportunidad de ver la vida un poco más allá de las cosas cotidianas y retomar los grandes propósitos, las grandes líneas de conducta y la gran política interna para superar esta tragedia inmensa que le tardará muchos años, pero que será siempre un punto de inflexión para construir una nueva Venezuela. Una nueva Venezuela que no solamente va a construir edificios, sino que también va a construir ciudadanía y solidaridad. Una nueva Venezuela solidaria, familiar, comprometida con sus mejores valores de convivencia nacional. Esta tragedia debe ser convertida en una nueva oportunidad de conciliación y en una nueva Venezuela que se proyecte dentro de su territorio y fuera de su territorio en favor de los venezolanos en esta tragedia inconmensurable, de gran dimensión de dolor y de tristeza, pero también una gran oportunidad de conciliación y de abrazarse con un gran propósito de reconstruir Venezuela con valores de libertad y democracia, con valores de convivencia en proyección de todos los venezolanos. Haya nuestra gran, diríamos, expresión fraterna para el pueblo venezolano, que desde esta pequeña emisora, desde este punto del Caribe, hemos seguido y hemos coordinado tanto por su lucha interna en favor de la libertad y la democracia. Es tiempo de búsqueda de oportunidades de coincidencia. Es tiempo de unidad nacional. Es tiempo de convertir la tragedia, repetimos, en una gran oportunidad para todo el pueblo venezolano. Ojalá que así lo entiendan los propios líderes venezolanos. Ojalá que así lo entienda la clase gobernante. Ojalá que así lo entiendan los líderes internos y los líderes que tienen fuera, como es el caso de María Corina Machado, que es un referente de unidad y conciliación
para Venezuela. Y es un activo que debe ser utilizado, que debe ser refrendado en este momento de tanta tragedia, como una esperanza de unidad nacional y de oportunidad de conciliación del pueblo venezolano. Saludamos a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, en la persona del ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, por la disposición de que en la base aérea de San Isidro y en la base naval de Sanssouci hayan dispuesto las ayudas en favor de los venezolanos para recolectar ayuda, para llevar fraternidad al pueblo venezolano. Saludamos a todos los venezolanos que de inmediato se organizaron en favor de su pueblo y han hecho colecta y han buscado la oportunidad de ser solidarios con los suyos y estar presente en esta gran tragedia que debe ser convertida, como digo y repito, en una gran oportunidad de conciliación. Saludamos a todos los grupos dominicanos, desde el más pequeño a los sectores empresariales, que han hecho lugares de acopio para centralizar las ayudas y poderlas enviar oportunamente hacia Venezuela. Ese es el pueblo dominicano. Pero ese pueblo dominicano también va de la mano con todos estos venezolanos que viven en nuestro territorio, con quienes somos solidarios, con quienes siempre nos hemos sentido bien, con quienes siempre hemos entendido que tienen esa coinonía, esa conexión con nosotros los dominicanos. Solidaridad fundamental en esta delicada tragedia. Ojalá que la ayuda de la República Dominicana llegue oportuna y sea distribuida entre el pueblo venezolano. Que esa ayuda que también hemos visto a través de Brasil, de Colombia, de los Estados Unidos y de tantas otras naciones y los países europeos, llegue a tiempo y llegue al pueblo venezolano, a la gente de los barrios, pero sobre todo a la gente de la tragedia, donde se derribaron tantos y tantos edificios por estos temblores de tierra. Ojalá que los Estados Unidos, y es una sugerencia de su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez, provea un buque hospital frente a las costas de La Guaira y puedan desde allí ayudar a, por lo menos, evitar mayores desastres dentro de la población que puedan conjurar todo tipo de epidemia que pudiera surgir producto de este desastre, de esta tragedia que nos abate el corazón. Venezolanos, esta tragedia obliga a la solidaridad. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú quieras a tu pueblo, puedes ayudarlo. Dentro de Venezuela, solidaridad absoluta, fraternidad, compañerismo. Fuera
ayuda solidaria de los medicamentos, de la comida, del agua, en fin, de las cosas que se requieren en momentos de tragedias como estas. Los equipos de búsqueda que son tan importantes, la tragedia que no queremos describir para no llorar, de niños saliendo de edificios, que sigan, que trabajen, que se integren nuevos equipos de búsqueda, porque siempre hay oportunidad dentro de estos desastres, en medio del derrumbe de esos edificios y casas. Nunca podemos darnos por vencidos. Siempre tenemos la esperanza. Y desde aquí, desde este lugar, la voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, le decimos a ese pueblo guerrero, a ese pueblo bueno, decente y honrado de los venezolanos, sigan adelante. Y esta es una oportunidad de conciliación entre todos los venezolanos. En esta semana hubo una entrevista con el señor Díaz-Canel de parte de un periodista que se ha destacado mucho en comunicaciones Corripio, el señor Roberto Cavada. Tiene una conexión el señor Roberto Cavada, que es tan dominicano como nosotros, es de origen cubano y se ha quedado aquí entre nosotros. Y la verdad es que lo queremos mucho y le apreciamos y le admiramos por sus destrezas, que acaba de demostrar una de las mejores, entre otras que ha tenido, debido a la entrevista que le hizo al señor Díaz-Canel, quien preside Cuba en la dictadura de los Castros, que yo he llamado el reinado de los Castros. Realmente Cuba ha implosionado. Y algunos nos escriben, se me olvidó ahorita mencionarlo a los cubanos, y nos piden que hagamos lo mismo en favor de la libertad de Cuba, que los planteamientos directos, permanentes que tenemos en favor de la libertad y la democracia, y trasladarlo a la implosión social a que ha sido sometido Cuba. Los dictadores tienen cara dura, y este cara dura que vino aquí con esta entrevista que hemos escuchado, realmente da su punto de vista, pero realmente es despreciable, sumamente despreciable. El señor Díaz-Canel representa lo peor de Cuba, representa la ineficiencia en el poder, representa sobre todo el mayor momento de represión en Cuba a través del aparato policíaco que maneja Cuba después de la revolución. Cuadra por cuadra tienen vigilado a los cubanos. Y con ello, tanta gente presa y tanta gente que fusilaron en nombre de la revolución para una democracia que no existe. Sobre todo para un pueblo que ha sido sumido en la pobreza y manejado con la arbitrariedad y los privilegios irritantes de la familia Castro y del reinado de los Castros, impuesto
en el Partido Comunista, en el Poliburao comunista, que se ha quedado con Cuba y los privilegios que tienen los miembros del Partido Comunista Cubano. El tema en Cuba no solamente es energético, eso es lo que se visualiza. El tema en Cuba es la falta de democracia y de libertad del pueblo cubano. Y este señor Díaz-Canel representa lo peor de Cuba. Representa la represión, la ineficiencia, la incapacidad de manejar un pueblo. Indudablemente que el pueblo cubano tiene que movilizarse internamente, que el pueblo cubano tiene que luchar por su libertad, que el pueblo cubano tiene que procurar una gran revisión de su propia naturaleza. Tal vez evocar la presencia de Máximo Gómez como punto de inflexión en aquel acuerdo histórico en Montecristi con ese líder José Martí. José Martí no quiso la libertad de Cuba para los Castros, ni para el Partido Comunista, que hoy ha hecho implosión en Cuba. Unos fracasados. José Martí no luchó para los privilegios irritantes con que se maneja la gobernanza cubana. Máximo Gómez y su lucha no fue para que los Castros fueran los dueños de Cuba. La presencia en los medios de comunicación del señor Díaz-Canel nos invita a esa reflexión. Y si bien es cierto, en el pasado los dominicanos emigramos a Cuba producto de la escalada de los haitianos en nuestro territorio y la persecución y asesinato de muchos, hoy no es menos cierto que debemos fraternalmente recordarlos como un punto de entendimiento, de familiaridad con que tantas familias dominicanas se trasladaron a Cuba y vivieron e hicieron sus familias, como fue el caso de Coto Panamá Enríquez, fundador del Partido Revolucionario Dominicano en Cuba, en La Habana. El pueblo dominicano, entrelazado con el pueblo cubano, pero por la libertad y la democracia, y no la corruptela, la dictadura que representa Díaz-Canel.